Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, veraz, fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroe. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias. En pausa, más de 60 denuncias contra el gobierno de Graco Ramírez. Alerta máxima en Morelos por los casos de dengue. Aquí le tenemos la información. En Temisco, asesinan a un militar retirado, supuestamente durante un robo de vehículo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarle. Yo soy David Monroy y estas son las noticias en esta noche 24 de agosto de 2023. Quédese, por favor, tenemos la mejor información. Antes le comento que tenemos una forma de contacto con nosotros. Escríbanos a través de WhatsApp o llámenos al 777-514-5708. Le repito, 514-777-514-5708 para que estemos en contacto, nos envíe su información y por supuesto también compartamos con ustedes la información y usted mismo pueda también enviarnos cualquier tipo de cosas que podamos poner aquí para que usted pueda transmitirlo a la sociedad en general. Quiero informarle que las noticias con David Monroy puede seguirlas a través de nuestras redes sociales, en Twitter, o X, como le quiera usted llamar, en David Monroy MX, en Facebook, en David Monroy Digital, en YouTube, en David Monroy Digital y también a través de Instagram, y también puede encontrarnos todos los días en Spotify en una versión diferida de estas noticias. Mientras tanto, pues vámonos a la información que le hemos preparado para esta noche. Aumentan en Morelos 462% de casos de dengue. Eduardo Sesma Medrano, quien es el coordinador estatal de vectores y zoonosis de los servicios de salud de Morelos, informó que el estado se encuentra en alerta máxima por el incremento de casos de dengue. Detalló que desde hace 10 semanas el estado lidió con un aumento de casos impulsados por los factores climáticos que favorecen la proliferación del mosquito transmisor. De acuerdo con el último informe emitido por la Secretaría de Salud de Morelos, se presentaron 730 casos positivos de dengue, cifra que es 4 veces mayor a los 158 casos que se contabilizaron en 2022. De los casos confirmados, 228 fueron clasificados como no graves, mientras que una superior cifra de 432 casos muestran signos de alarma y de gravedad. Hasta ahora solo se registra una persona fallecida por el tema del dengue. Sin embargo, por favor, cuídese y recuerde que el mosquito transmisor del dengue, prolifera en los lugares donde existen cubetas con agua estancada, fuentes, cualquier tipo de vaso lacustre que usted tenga ahí en su casa que no esté utilizando. Por favor, retírelo para que pueda prevenir a su familia de que obtenga esta enfermedad que está al alza. Está verdaderamente grave este tema. Y concretamente en Cuernavaca, las autoridades están en este momento informándonos que hay más de 60 casos de dengue justamente en la capital del estado. El director de Salud y Educación de Cuernavaca, Josué Larios Morales, informó que se mantienen 60 casos confirmados de dengue en la última semana en el estado, en la capital del estado de Morelos, además de otros 80 en calidad de sospechosos. Lamentó que estos 60 casos se sumen a los más de 800 casos reportados en todo el estado de Morelos. Los brotes están ubicados principalmente en la zona de Cuernavaca, la zona norte de Cuernavaca, así como en la zona centro y Chipitlán, por ejemplo acá en el sur de Cuernavaca. Sin embargo, en toda la ciudad hay casos registrados, por lo que destacó que se está trabajando para erradicar el mosquito transmisor del dengue, del Zika y del chikungunya. Vamos a escuchar a Josué Larios Morales, director de Salud y Educación de la ciudad de Cuernavaca. 80 en la última semana epidemiológica, que es la semana 33, son 60 casos ya confirmados, los 80 son probables, y esto se suma a los más de 800 casos reportados de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología, a los más de 800 casos reportados en el estado de Morelos. ¿Dónde están los brotes? Los brotes los tenemos ubicados y siguen latentes, particularmente en la zona norte. Es donde hemos tenido bastante actividad, pero como he comentado en algunas otras entrevistas, no es exclusivo de la zona. Ya tenemos también zona centro, en la zona sur, por ejemplo Chipitlán,
y es donde hemos también tenido actividades para prevención y promoción. Bueno, pues ahí la información de las autoridades municipales de Cuernavaca. Ya escuchó también la información de las autoridades estatales en materia del dengue. Por favor, tome en cuenta esta situación y haga lo que le dicen las autoridades, concretamente fumigar y por supuesto también evitar la acumulación de cachivaches, la acumulación de cosas artefactos, pues, artículos que en su casa pueden provocar estancamiento de agua. Evitemos el dengue de la mejor forma. Quiero informarle que en el tema de agua en la ciudad de Cuernavaca, según las autoridades, se reportan entre 12 y 13 reportes diarios de fugas de agua. Evelia Flores Hernández, directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cuernavaca, informó que al día reciben entre 12 y 13 reportes diarios de fugas en toda la ciudad. Explicó que muchas veces de donde se sale el agua no es donde se está pues destacando el vital líquido, sino más bien que la fuga puede estar más atrás o más adelante, lo que finalmente obliga a los trabajadores del ZAPAC a tener que abrir grandes metros lineales para poder encontrar las fugas. Recordemos en este tema que más del 40% del agua en la ciudad de Cuernavaca se desperdicia por el tema de las fugas. La red de agua de la ciudad de Cuernavaca es muy vieja, pero como en el ZAPAC apenas tienen para sueldos, apenas tienen para la operación, bueno, pues difícilmente vamos a poder remediar este tema de la red de agua en Cuernavaca. No sé cuándo, no sé cuánto tiempo va a ser, pero mientras tanto, entre 12 y 13 reportes diarios, y yo tengo el dato también que el 40% del agua de la ciudad de Cuernavaca se desperdicia justamente en estas fugas que vemos todos los días, en todas las calles, por donde transitamos en la capital del estado de Morelos. Vamos a ver lo que dice Evelia Flores Hernández, directora del ZAPAC. Creo que no hay un conocimiento muy claro de la reparación de las fugas. Si denuncian ahorita que hay una fuga en tal lugar, porque ven el agua que sale, porque ven el agua que corre, no significa que ahí esté la fuga, significa que ahí está desfogando el agua, pero hay que buscarla. Hay ocasiones en que la fuga se encuentra a 100 metros a distancia o mucho más profunda y hay que buscarla y ustedes pueden encontrar que en ocasiones se hacen varios hoyos para su localización. Pero sí se dejan abiertos. Sí, y puede pasar 2, 3 días, pero es necesario porque se van, mientras las encuentran, las reparan y va de regreso. ¿Hasta cuántas fugas atienden al día? Estamos con un promedio de 12, 13. 12 o 13 diarias. 13, dependiendo también de la gravedad de la fuga. ¿En dónde se presentan más? Pues ¿En el centro, en el oriente, en el sur, en el poniente? Ahorita tenemos... Bien, la información por ahí que nos hicieron el favor de proporcionarnos algunos compañeros de los medios de comunicación. Bueno, vamos a ir un corte, el primer corte de las noticias, vamos a mensajes y regresamos. Las noticias con David Monroy. Aquí están las noticias. Hey, amigas y amigos. Seguro esto les interesa. Asistan al segundo Festival por la Juventud, un encuentro interactivo organizado por el Ayuntamiento de Cuernavaca, en donde conmemoraremos el Mes Internacional de las Juventudes con dinámicas recreativas, culturales y deportivas. La cita es este sábado 26 de agosto a las 12 horas frente a las escalinatas de la Plaza de Armas. Lánzate con tus amigos y diviértete en este súper evento. Cuernavaca está renaciendo. En Morelos, con las emergencias no se juega. Al realizar llamadas de broma, pones en riesgo la atención de una emergencia real y constituye un delito. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona que necesita ayuda. Se podrán imponer de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 10 a 100 días de salario mínimo a quien sea sorprendido haciendo estas acciones. Haz uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional. Prepárate ante la próxima temporada de lluvias. Evita tirar basura en la vía pública, barrancas o ríos. Esto provoca taponamientos y puede generar inundaciones. Mantén limpias calles y patios para evitar la obstrucción del alcantarillado. Que la lluvia no te sorprenda. Reporta emergencias al 777-100-0515. Protección Civil Morelos.
El Ayuntamiento de Cuernavaca trabaja por tu seguridad. Llama a la central de emergencia C4, 777-312-1274 a las 24 horas. Si fuiste víctima de algún delito, necesitas apoyo de Protección Civil y bomberos o acompañamiento de la Policía Municipal por considerar que estás en una situación de riesgo en Cuernavaca, llama. Central de emergencia C4, 777-312-1274 a las 24 horas. En Cuernavaca, con tecnología y capacidad de reacción, estamos para servirte. Cuernavaca está renaciendo. Morelos, anfitrión del mundo. Las noticias con David Monroy. Aquí están las noticias. Bien, pues ya estamos de regreso en las noticias. Gracias por continuar con nosotros. El gobernador Cuauhtémoc Blanco sigue insistiendo que se investigue los actos de corrupción en el gobierno de Graco Ramírez. Insiste que hay más de 60 denuncias contra el gobierno, funcionarios del gobierno de Graco Ramírez también, pero también contra el ex gobernador. Hasta hace un tiempo, mientras todavía se encontraba al frente de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmaba que se le estaba protegiendo al exgobernador. Asegura que hoy hay la posibilidad de que estas investigaciones, que estas indagaciones, incluso algunas de carácter federal, finalmente puedan ser concluidas y se pueda hacer justicia. Ayer el gobernador Cuauhtémoc Blanco se refirió a este tema, recurrente también en los medios de comunicación cuando se le cuestiona sobre el tema del exgobernador, que mientras en Morelos se le cuestiona y se le señala por los actos de corrupción cometidos durante su gobierno junto a su familia también y muchos de sus funcionarios, bueno, pues él sigue haciendo política como si no le debiera nada al estado de Morelos. Eso es lo que dijo el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco con respecto a este tema de Graco Ramírez. Es un proceso, esperemos que en cualquier momento salgan esas carpetas que nosotros hemos mandado a la Fiscalía Anticorrupción, esperemos que salgan y como te digo, pues el que deba que la pague. ¿Cuántas carpetas tiene y cuál es su situación jurídica? No, hay muchas. ¿Cuántas? ¿60, 70? Más o menos como 60. Y de Graco Ramírez hay una muy importante, esperemos porque ya está sacando mucho la cabecita el señor y le vas a picar el ojo al chavo aquí con tu cable, pero, es lo que quiere, picarle. Pero la verdad que hay que tener un poquito de paciencia, ojalá como yo se lo dije desde el principio, que no haya impunidad aquí en el estado. ¿Cuál de Graco Ramírez debería de salir? ¿De la Fiscalía General de la República o la local? No, hay una local aquí. No te puedo decir porque pero miente el exgobernador miente cuando dice que no se le ha encontrado nada y que... Bien, pues ahí está la información. Insiste el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco en que se le castiga al exgobernador. Ya son 4 años, dice, hay que tener paciencia, pero ya son 4 años que los morelenses buscan que el exgobernador sea sancionado, y es que hay muchas cosas que aclarar en el gobierno de Graco Ramírez, entre ellos los recursos para el terremoto, una aplicación de recursos que nunca llegó allá a la zona de Jojutla, que hay 2 personas señaladas directamente de haber pues malversado los fondos de esta reconstrucción, dinero que no llegó a donde debió haber llegado. Sin embargo, pues nadie ha sido castigado y las investigaciones que ha permitido que caminen en la Fiscalía Anticorrupción son casitos chiquitos, las cosas verdaderamente grandes donde la cantidad de dinero desviada es enorme. Ahí no ha habido siquiera que los toquen con el pétalo de una rosa. Vamos a esperar, como dice el gobernador del estado, hay que tener paciencia para ver si ahora sí las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción y también de la Fiscalía General de la República, bueno, pues inician o concluyen las investigaciones en torno a Graco Ramírez y su gobierno. Mire, le voy a presentar otro caso que tiene que ver justamente con la Fiscalía Anticorrupción, con estas irregularidades que constantemente se le señalan al fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez y a la gente que le acompaña en varios de los puestos. Hoy, un militar retirado denuncia que fue extorsionado por este funcionario, por el fiscal anticorrupción. La abogada de este
de este militar se presentaron ante los medios de comunicación para informar que Juan Salazar Núñez, bueno, pues le llamó a su oficina y le dijo que por favor denunciara a otros 3 servidores públicos del municipio de Cuautla, y si no lo hacía, le iba a enderezar delitos en contra de este militar. El militar, finalmente de nombre Óscar Abraham Galindo Morales, pues no se dejó intimidar, denunció este hecho, de tal manera que Juan Salazar Núñez ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República por esta acción deshonrosa que mantiene ahí al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Vamos a escuchar a Navy Ríos. Ella es la abogada de este ciudadano Óscar Abraham Galindo Morales, quien hace esta denuncia contra el fiscal anticorrupción y contra el vicefiscal Edgar Roberto Núñez Urquiza, quien ya tiene otros señalamientos, incluso de haber exigido $1 millón a un exfuncionario que fue encarcelado, un exfuncionario del gobierno anterior que había sido director de transportes. Vamos a escuchar lo que dice entonces Navy Ríos sobre el otro caso, ahora el del militar que intentó ser extorsionado por Juan Salazar Núñez, de acuerdo a esta denuncia. Y lo hemos denunciado no yo nada más, muchísima gente. Creo que es evidente el tráfico de influencias que ha hecho este señor. La superpoderosa Fiscalía Anticorrupción, no hay quien nos investigue, no hay quien donde usted pueda denunciarlos, no hay donde usted pueda ejercer incluso un auxilio judicial, porque no se presentan a las audiencias, porque no acuden a las audiencias. Por el contrario, carpeta que les interesa, carpeta que se traen. Se los comenté la vez pasada a alguno de los medios. Llevan una carpeta de abuso sexual, se la llevan a la Fiscalía de Anticorrupción, cuando ninguna de las partes son servidores públicos, y que hoy en día están pretendiendo utilizar en contra incluso de Uriel, del fiscal que ya está detenido. Dicen, leña del árbol caído, cuando fue el fiscal anticorrupción quien le brindó toda la seguridad y todas las facilidades a la señora Giovanna Plata, que se sale, grita y dice, hace videos y mil cosas. Como yo lo he dicho, eso se litiga en el tribunal. Pero quien contribuyó a todo esto fue el fiscal Juan Salazar. La señora Giovanna Plata sale a hacer un TikTok y en YouTube y decir, gracias señor fiscal, porque usted nos ayudó y porque usted se hizo justicia. Y ahora quiere utilizar que, como sale una conversación del fiscal y están saliendo todos, ya ven, había tráfico de influencias. Por favor, habría que ser muy inocentes para creer a esa situación. Bueno, un fiscal, el general del estado de Morelos, ya se encuentra bajo investigación, se encuentra incluso bajo prisión preventiva ¿cómo le llaman los abogados? Bajo proceso y en prisión preventiva por el caso de un feminicidio que presuntamente trató de encubrir. Ahora los señalamientos son contra el otro fiscal, el fiscal anticorrupción, debido a intentos de extorsión para que se manipulen algunas investigaciones, de tal manera que, así como la Fiscalía de la Ciudad de México investigó, incluso atrapó al fiscal estatal de Morelos, bueno, quizá es necesario que la Fiscalía General de la República actúe contra el fiscal anticorrupción. Vamos a ver en qué termina esta historia, porque repito, no es el primer señalamiento en contra de este funcionario heredado también por el gobierno de Graco Ramírez. Y en más información le comento que en un supuesto intento de robo de su camioneta, un militar retirado fue asesinado a balazos al circular por la colonia Lomas de Cuernavaca. La víctima, conocido como Jesús, de 65 años de edad, era elemento retirado del ejército mexicano. A las 9 horas de ayer por la mañana, policías acudieron a la avenida de Reforma, de allá justamente de la colonia Lomas de Cuernavaca, ya que a la altura del entronque hacia el fraccionamiento Burgos se habían escuchado disparos y una camioneta se había volcado, Los oficiales encontraron una camioneta Coleos color gris con placas PWZ 230D del estado de Morelos, la cual estaba volcada sobre su costado derecho, y junto a ella había un hombre con heridas de bala y sin signos de vida. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, 2 sujetos que viajaban en una moto interceptaron al militar, presuntamente para robarle su unidad, pero al no lograrlo, según las primeras investigaciones o los datos recogidos en el lugar, pero al no lograrlo le dispararon y después huyeron hacia la colonia Guacamayas. ¿Y qué cree? No fueron detenidos, como siempre sucede. Nunca hay detenidos en flagrancia, difícilmente hay alguien que pueda ser detenido después de haber cometido
un delito, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Y mire, también le comento, ¿se acuerda usted del asesinato del director de Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez López, allá en la unidad Teopanzolco, en 2019? Bueno, pues ahora el Tribunal de Enjuiciamiento logró por unanimidad encontrar penalmente responsables a los hermanos Rafael Quintín N. y Emanuel N. del homicidio calificado de un masculino que al momento de su muerte ostentaba con el cargo de secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca. Los hechos que le comento se registraron la noche del 5 de diciembre de 2019 en la colonia Teopanzolco, cuando dispararon en contra del entonces servidor público, causándole la muerte y realizando el levantamiento del cuerpo por la Fiscalía Regional Metropolitana. Fue la Fiscalía de Investigación en Delitos de Alto Impacto, por medio de la unidad especializada, quien continuó la investigación posterior a los procesos forenses, que determinó la identidad de los probables responsables, identificados como Rafael Quintín, de 35 años, y Emanuel, de 40, obteniendo la orden respectiva de aprehensión, misma que se cumplió por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Rafael y Emanuel fueron imputados por el delito de homicidio calificado y vinculados a proceso, imponiéndoseles la medida cautelar de prisión preventiva, llegando hasta el juicio oral, donde fueron encontrados penalmente penalmente responsables en un fallo emitido por unanimidad. Estos hombres, bueno, se les relaciona con capos del crimen organizado, uno de nombre Abel Maya y al otro apodado como el Seven, según la información que nos proporcionan con respecto a esta información. Bueno, y le comento que esta semana conocimos de 3 casos de paisanos que murieron allá en los Estados Unidos. 3 morelenses murieron de diferentes maneras allá en la Unión Americana, donde, bueno, pues acuden a tratar de buscar una mejor vida. Se trata, de acuerdo con información y de acuerdo con la declaración de Pedro Castro Zavala, quien es el presidente de la Confederación Internacional de Morelenses Inmigrantes Mexicanos. Díaz Gamboa es uno de ellos. A ver, le comento quiénes son los afectados. Guillermo Díaz Gamboa es uno de los 3 migrantes muertos en menos de una semana en los Estados Unidos. Como le decía yo, Pedro Castro Zavala informó que Díaz Gamboa, de 57 años, era originario de la colonia Tlaltenango de Cuernavaca y emigró a los Estados Unidos hace 20 años para establecerse en Atlanta como mecánico automotriz. Una mujer de nombre Emilia Guzmán, de origen venezolano, fue la que llamó a la familia del ahora finado para notificarle los lamentables hechos, indicando que Guillermo Díaz ya tenía varios días sin vida al interior de un hotel ubicado en el 3175 de Medlock Bridge, allá en el suburbio de allá del estado de Georgia. Mariana y Ana Carla Díaz, hijas de Díaz Gamboa, así como su hermano Jorge Díaz, se comunicaron a Las Vegas con Pablo Antonio Castro Zavala para solicitar el apoyo. Otro de los migrantes paisanos que también murieron allá, bueno, se trata de Cristian Bello Adunas, quien falleció el pasado 18 de agosto allá en Little Rock, en Arkansas, pues luego de quitarse la vida por una decepción amorosa. En tanto que el 17 de agosto fue asesinado José Alfredo Baena Pérez, originario del municipio de Emiliano Zapata, cuando circulaba en su bicicleta cerca de la avenida Garfield, esquina con Boulevard Firestone, allá en el suburbio latino de Southgate, ahí en Los Ángeles, California. Sí, lamentablemente 3 paisanos de origen morelense, mexicanos morelenses, fallecieron allá en los Estados Unidos. Bueno, uno a través de un suicidio y dos más asesinados. Bien, pues vamos a hacer un segundo corte en las noticias. Quédese con nosotros, regresamos. Las noticias con David Monroy. Aquí están las noticias. Si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su proyecto de vida. Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación,
transporte, gastos funerarios, asesoría jurídica, entre otras, y medidas de asistencia como salud, educación, económica y de desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, en Cuernavaca, o llámanos al 777-318-4151. Consulta nuestra página web comisiondeatencionavíctimas.morelos.gov.mx y síguenos en Twitter como @MorelosCEARV y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos. Morelos, anfitrión del mundo. Morelos, anfitrión del mundo. Hey amigas y amigos, seguro esto les interesa. Asistan al segundo Festival por la Juventud, un encuentro interactivo organizado por el Ayuntamiento de Cuernavaca, en donde conmemoraremos el Mes Internacional de las Juventudes con dinámicas recreativas, culturales y deportivas. La cita es este sábado 26 de agosto a las 12 horas frente a las escalinatas de la Plaza de Armas. Lánzate con tus amigos y diviértete en este súper evento. Cuernavaca está renaciendo. Prepárate ante la próxima temporada de lluvias. Evita tirar basura en la vía pública, barrancas o ríos. Esto provoca taponamientos y puede generar inundaciones. Mantén limpias calles y patios para evitar la obstrucción del alcantarillado. Que la lluvia no te sorprenda. Reporta emergencias al 777-100-0515. Protección Civil Morelos. Las noticias con David Monroy. Aquí están las noticias. Bien, ya estamos de regreso con más información aquí en las noticias. El próximo lunes regresan a clases más de 300,000 niños y adolescentes en el estado de Morelos. Regresan a clases a nivel de preescolar, regresan a clases a nivel primaria y regresan a clases a nivel secundaria. En este ciclo escolar se les entregarán los nuevos libros de texto que algunos grupos vinculados, y hay que decirlo también, con el conservadurismo, con la iglesia y con algunas otras asuntos de carácter de la ultraderecha, bueno, pues ellos están en contra y no quieren que estos libros de texto lleguen a los niños, lo cual pues es una absoluta, pues ¿cómo le puedo decir? Una regresión al trabajo que hace el gobierno federal en el tema de la educación gratuita para los niños en el estado de Morelos y por supuesto en el país. Mientras los niños van a ir el lunes a la escuela, el domingo, un día antes, organizaciones de padres de familia, la iglesia, empresarios y académicos, habrá que ver qué académicos, anuncian que para el domingo realizarán una marcha como protesta en contra de los libros de texto. La marcha se realizará este 27 de agosto a las 11 horas de la iglesia del Calvario en dirección al Jardín Juárez, es decir, hacia el Zócalo de Cuernavaca. Aseguraron que los padres de familia están preocupados y ocupados en poder defender el futuro de la niñez mexicana, ya que para la creación de los libros de texto violaron el proceso jurídico y están en contra de la tendencia que muestran dichos libros. El medievo en la ciudad de Cuernavaca. Vamos a escuchar lo que dice este vocero de las organizaciones de padres de familia. Esta es una información de un video de mi compañera Mónica González. Haber violado el proceso jurídico que lleva una serie de pasos en donde se hacen planes, programas y al último los libros de texto que deban ir con esos procedimientos, o sea, se violó la ley. Entonces estamos en contra de eso y lógicamente de la tendencia marcada, específica que muestran los libros de texto, ¿no? Y efectivamente como sociedad civil estamos, creo que, despertando en una forma importante desde el año pasado, las marchas que hicimos defendiendo al INE, a la Constitución, a la Suprema Corte de Justicia, demostramos que la sociedad civil estamos despertando y ahora lógicamente estamos apoyando a la Asociación de Padres de Familia, que pues, lógicamente están preocupados y ocupados en poder defender a la niñez mexicana. Y sí, lógicamente apoyaremos a los organizadores que están realizando la marcha con nuestra presencia.
El oscurantismo en pleno siglo XXI. Pero a ver, yo les digo a la gente que está en contra de los libros de texto, ¿por qué no protestan de igual manera contra los contenidos de la televisión y de la música? Porque esos no afectan a los niños, esos no afectan a los adolescentes. Creo que necesitamos hacer una revisión de quiénes somos en este país y hacia dónde vamos. Estos grupos vinculados con la ultraderecha deberían hacer marchas para exigirle al gobierno que revisen o que incluso prohíban algunos contenidos de la televisión abierta, que prohíban, incluso que saquen de la circulación mucha música que lo único que hace es degradar, por ejemplo, a las mujeres o degradar la vida de los adolescentes. Eso sí tendrían que hacerlo, no los libros de texto que además de que son gratuitos, bueno, pues no representan una afectación, como ellos dicen, en que a los niños los van a dogmatizar en el comunismo. Por Dios santo, este es un asunto de los años 50. Desde 1959 este tipo de grupos vinculados a la ultraderecha, como la Unión Nacional de Padres de Familia y muchos otros grupos que no le puedo mencionar ahorita porque es larga la lista, se han opuesto sistemáticamente a que los niños tengan una educación diferente a la que ofrece el ala conservadora, el ala de la iglesia. Necesitamos niños críticos, necesitamos niños que conozcan la realidad, no que se les oculte con pinceladas de no pasa nada. Por favor, mexicanos, no caigamos en este tipo de manipulaciones. Y en más información quiero comentarle que el coordinador de asesores de la oficina de la gubernatura, Víctor Mercado Salgado, inauguró la Expo Ring Empresarial Morelos 2023, que se desarrolla en el Centro de Congresos y Convenciones de Morelos, allá el World Trade Center, también allá en el municipio de Xochitepec. Este asunto del 24 al 26 de agosto. Víctor Mercado señaló que esta iniciativa de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Cuautla fue respaldada por la administración de Cuauhtémoc Blanco, del gobernador del estado, para continuar fortaleciendo el sector empresarial en Morelos. Detalló que durante estos 3 días la ciudadanía en general podrá acceder de manera gratuita a propuestas económicas de giros comerciales, restauranteros, centros de entretenimiento, deportes, artesanías y muchísimo más. Vamos a escuchar a Víctor Mercado, coordinador de asesores de la oficina de la gubernatura del estado de Morelos. Estoy seguro de que el Ring Empresarial Morelos 2023 será un detonador de la economía de nuestro estado. Este proyecto es posible gracias al trabajo coordinado entre diversas áreas del gobierno y los empresarios. Además, les adelanto que el próximo 15 y 16 y 17 de noviembre tendremos aquí la segunda edición de la Expo México-China. Quiero concluir diciendo desde mi experiencia que si ustedes se proponen algo, trabajan por ello y dan por su esfuerzo, pueden lograr lo que se propongan, porque los sueños se hacen realidad. Morelos volverá a recibir eventos internacionales este fin de semana allá en Jojutla. Este fin de semana nuevamente Tequesquitengo, el lago más importante del estado de Morelos y uno de los principales atractivos turísticos de nuestra entidad, espera la afluencia de más de 5,000 turistas de diferentes países al ser sede de la Copa Náutica Nacional Teques 2023. Aficionados a los deportes de velocidad resaltaron que este evento proyecta a Jojutla como un escenario deportivo de talla nacional e internacional. Este evento tendrá lugar los próximos días, es decir, los días 26 y 27 de agosto, y contará con 4 increíbles hits de 5 vueltas cada uno en las categorías BB, SP 2500 y SB. Los prestadores de servicio, así como los particulares y los comerciantes locales, se beneficiarán directamente de esta afluencia de visitantes. Bien, y en información de carácter nacional, este miércoles 23 de agosto, en sus redes sociales, Carla Quintana Osuna, quien es la comisionada nacional de búsqueda, informó que presentaba su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador. No explicó los motivos, solo mencionó que fue en virtud de los contextos actuales, aunque trascendió que se debió a su negativa al método de depuración del padrón de personas desaparecidas. Bueno, pues es que en este tema de los desaparecidos no acabamos de ponernos de acuerdo y por supuesto las autoridades del país tampoco. Una muestra de esto es lo que ha sucedido con esta funcionaria del gobierno federal, es funcionaria ahora del gobierno federal. El presidente aseguró que, bueno, ella se fue por su propio
por su propio pie y que al final de cuentas pues desestimó que se tratara de un tema justamente de que estuviera en desacuerdo con las circunstancias de lo que sucede en el tema de los desaparecidos en el país. Bien, pues así como llegamos al final del noticiero, de estas noticias de este jueves 24 de agosto, yo le agradezco que usted nos sintonice, que usted nos vea todos los días a partir de las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. Yo soy David Monroy y a nombre de todo el equipo le doy las gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión. Gracias a Daniel García ahí en el máster Control Digital, gracias a Jimena Limas en la coordinación general del noticiero y por supuesto también en la coordinación de información. Muchísimas gracias, yo soy David Monroy, nos vemos mañana, recuerde, 7 de la noche a través de las redes sociales, de todas las redes sociales de usted nos podrá encontrar. Hasta entonces, muchas gracias. Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, veraz, fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroy. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias.